Si quieren después vemos con citas de los propios americanos que hablan, nosotros somos un imperio y como imperio tenemos derecho a defendernos de la agresión que viene del sur. Miren que Trump está movilizando el ejército para detener a los hondureños. Y no para hacerle un welcoming party, ¿no? Sino para detenerlos a bala limpia. O sea, esto es un tema, por eso, muy, muy grave. Bueno, esta es la tercera. Vamos a la cuarta, para ir rápido. Fundamental para entender estos procesos y para salir adelante de la crisis, discutir sobre el partido político, que a mi manera de ver, y puede sonar un poco anticuado, es esencial en todo este proceso, ¿verdad? Cuando hablo de partido político, aclaro que no hablo tan solo de la teoría una de las 4 teorías de Lenin sobre el partido político, que es la más conocida, que es la del quehacer, que es una teoría que Lenin elaboró cuando estaba prohibida la vida política electoral en la Rusia de los zares antes de la Revolución de 1905. Pero después Lenin desarrolló 3 teorías, si quieren después miramos eso. Pero ¿por qué digo esto de la importancia del partido? Porque de alguna manera es fundamental, ¿no es cierto?, que haya una conducción del proceso revolucionario. O por último, si no se puede dar revolución, de los procesos de reformismo. ¿Y esto debido a qué? Esto, por ejemplo, sale muy claramente cuando uno habla con algunos líderes de movimientos sociales en América Latina, ¿verdad?, que tienen una influencia enorme y que tienen que ser absolutamente reconocidos como actores protagónicos, pero hay un tema fundamental que a mi manera de ver es el talón de Aquiles, ¿no es cierto?, no sé si se entiende la expresión, ¿sí?, talón de Aquiles de los movimientos. Yo, por ejemplo, lo entrevisté a João Pedro Esteira hace muchos años. La entrevista salió ahí en Inglaterra un tiempo después. Entonces, bueno, ¿cuál es tu proyecto cuál es el proyecto del MST para el Brasil? Y el Brasil no puede, el MST no puede tener un proyecto para el Brasil. A ver, ¿cuál va a ser la opinión sobre el uso de la energía atómica? ¿Cuál va a ser la estrategia de industrialización? ¿Cómo manejar el capital financiero? ¿Cuáles son las ligaciones internacionales que tiene que tener Brasil? Él decía, eso nos excede. Nosotros como Sin Tierra lo que podemos hablar con gran seriedad y profundidad sobre el tema agrario, que es fundamental en Brasil. Y lo mismo cuando miramos otros movimientos, ¿no es cierto?, en América Latina, en Colombia, por ejemplo, que es muy importante lo que se está haciendo, pero la falta, por eso Gramsci planteaba la tesis del príncipe colectivo. Un verdadero partido político tiene que tener la capacidad de sintetizar todas esas reivindicaciones, ¿no es cierto?, que plantean los movimientos, las fuerzas sociales, movimientos algunos muy organizados, otros no. Pero si no hay alguien que sintetice, no va a haber un proyecto para Brasil, ni para Argentina, ni para México, ni para nada. ¿Por qué, me permito decir, no sé si decir fracasor, que es una palabra muy fuerte, pero por qué no tuvo el impacto que debió haber tenido el zapatismo en México? Porque no tuvo un proyecto nacional, porque creyó de que todo México era indígena, y en realidad los indígenas son el 11% de la población mexicana. La enorme mayoría de México es mestiza, y hay una parte blanca. Y el proyecto no podría ser el proyecto zapatista, que tenía mucho sentido para el estado más pobre de México, que es Chiapas, pero no tenía nada que ver con el resto. Por eso nos llegó, ¿no es cierto?, a pesar del heroísmo, de la militancia, de la coherencia, pero nos llegó a plasmar como un movimiento de alcance nacional. No interpelaba al conjunto del pueblo mexicano. ¿Se dan cuenta? Hacía falta llegar a algo más, ¿verdad? Y lo mismo ha pasado con otros movimientos. El caso del zapatismo lo digo porque es el más... el mejor el conocido. En otras palabras, esto no significa darle al partido político un papel absolutamente de jerarquía absoluta sobre los movimientos. Acá se hablaba muy bien de una izquierda de Estado y una izquierda social. Es fundamental, porque si no ese partido político termina en cualquier cosa, ¿verdad? Pero sí necesitamos, y esto nos obliga a repensar si los partidos de izquierda están a la altura de eso.
Mi impresión es que no, en ninguna parte. Y cuando digo que no, en ninguna parte, hasta me atrevería a decir que incluso en el caso cubano es uno de los temas que se está discutiendo hoy. ¿Cuál es el papel real que debe desempeñar hoy el Partido Comunista en una sociedad en rápida transición como la cubana? Y no nos engañemos en eso. Hoy en día ustedes toman un joven de Brasil, un joven cubano, uno venezolano y uno de los Estados Unidos, ¿no es cierto?, en el Bronx, y los pone ahí y nadie sabe quién es quién. Hay una cultura universal de la juventud, usan este aparato permanentemente, es parte de su cuerpo, una extensión de su cuerpo, en Cuba como en el Bronx, como acá, escuchan la misma música, les gusta tienen el mismo gusto estético, comen de la misma manera, se divierten igual. Digo, y este es un desafío enorme. Y en Cuba se preguntan, bueno, ¿tenemos al partido preparado para eso? Los de la generación histórica, gente que tiene ya 85 años, ¿está en condiciones de entender exactamente lo que significa eso? Es muy difícil. Están haciendo un gran esfuerzo, por eso la Renovación ahora, con Miguel Díaz-Canel, un poco apunta a tratar de superar esta brecha generacional que evidentemente existía y existe en Cuba y que es un gran desafío. Bueno, suficiente con eso por ahora. Quinta cuestión. Gran fracaso de los partidos y los gobiernos del ciclo progresista. No hubo una concientización política al estilo de Paulo Freire, en ningún caso, ¿verdad? Y esto es una condición esencial de cualquier proyecto transformador, cualquier proyecto reformista. Si fracasa la educación popular, si no hay un proceso de concientización, de educación política del pueblo, esos procesos son insostenibles. ¿Por qué? Porque por más que se haya sacado de la pobreza a 40 millones de personas en el Brasil, a 12 millones de personas en la Argentina, para poner estos dos ejemplos, una parte importante de aquellos que accedieron a una situación económica y social mejor, comienzan a apelar como grupo de referencia a las capas medias más conservadoras y reaccionarias de nuestros países. Esto no es un descubrimiento de ahora. La sociología norteamericana hace 70 años, un autor, Robert Merton, profesor de la Universidad de Columbia, hablaba de la teoría de los grupos de referencia. Y él decía que la forma como se comportan los grupos sociales tiene menos que ver con sus condiciones reales objetivas que con los grupos que sirven de referencia a estos sectores sociales. Entonces, cuando tú logras que alguna gente acceda a niveles de consumo, lo que la presidenta Cristina Fernández llamaba el boom de consumo, pensar que eso automáticamente genera una conciencia reformista es un gravísimo error. Y se desestimó totalmente la educación política. ¿Quiénes educaron acá en las favelas y en la periferia a estos sectores que surgieron de la pobreza? Bueno, las iglesias evangélicas. Se comportaron como un verdadero partido bolchevique, disciplinado, organizado, concientizadores permanentemente, un activismo permanente, en contra de los gobiernos que pensaron de que podían defenderse, y ahí fue un error mortal, apelando a los mecanismos institucionales del Estado burgués, que siempre tienen un sesgo conservador. Quien dice Estado tiene que entender que habla de burocracia, y quien dice burocracia tiene que entender que hablamos de conservador, y que eso solo se puede revertir si es que hay un amplio movimiento de contestación, ¿verdad?, de esas formas de nuevo acceso de los sectores sociales a nuevos bienes que requieren una nueva conciencia. Eso no se hizo. Frei Beto acá ha escrito mucho sobre el tema, así que no me voy a extender. Y ahí está, sexta tesis, el peligro de la burocracia, ¿verdad? Para que el partido y un gobierno de una revolución puedan cumplir con su misión, se requiere un enorme esfuerzo para evitar la deformación burocrática y fortalecer el debate y el protagonismo de la base social.
Y esto fue lo que en general no se ha hecho, ¿verdad? Cuando uno se pregunta cuál es el papel de esa burocracia, bueno, inevitablemente ha sido frenar los procesos de cambio en todos los gobiernos. En Chile, el presidente Allende hablaba de que la burocracia funcionaba al revés de las instrucciones que él daba, ¿verdad? En Cuba se verifica exactamente lo mismo. El proceso de actualización o los lineamientos, como se llama en Cuba, no avanza al ritmo que el presidente Raúl Castro quería, simplemente porque la burocracia no acompaña ese proceso. Le pone obstáculos de todo tipo, en preservación de la ortodoxia, intereses creados de los sectores burocráticos, pero lo cierto es que la burocracia cumple esa función, y lo sabemos. Max Weber lo escribió hace casi 100 años ya, acerca del carácter conservador de la burocracia. Por eso Mao tuvo una gran idea, que fue justamente la gran lucha contra la burocracia. El problema es que una cosa es tener una gran idea en un país de 10, 15, 20 millones de habitantes, y otra cosa una gran idea en un país de 1.100 millones de habitantes. Porque en un país de 1.100 millones de habitantes, esa gran idea puede abrir la caja de Pandora, y se armó el ejército, el nuevo grupos juveniles, y los guardias rojas, y el librito de Mao, y aquello terminó en una catástrofe. Pero la idea original de Mao era buena: controlar desde abajo el proceso de la reforma, de la revolución en China. Y si eso no se tiene, bueno, estamos en problemas. Es decir, lucha contra el burocratismo fundamental. Y esto además quiere decir lucha para evitar, ¿no es cierto?, que las fuerzas políticas que llegan al gobierno hagan, por ejemplo, lo que se hizo claramente en el caso de Brasil, en menor medida también en Argentina, desarmar los instrumentos políticos y sociales que permitieron al PT llegar al gobierno. O sea, el PT fue desmovilizado porque se cayó en la trampa de pensar de que bastaban con los mecanismos oficiales del gobierno para sostener la inercia transformadora. Craso error. Pregúntense lo siguiente: ¿por qué un gobierno como el de Maduro, con una crisis económica fenomenal, hiperinflación, etcétera, no cayó? ¿Y por qué cayó Dilma en el Brasil? En una situación económica difícil, pero que no se compara de ninguna manera con lo que había en Venezuela. La respuesta es muy simple. Maduro sale al balcón y dice: voy a hablar al público, y tiene 500.000 de gente ahí escuchando. Dilma salió al balcón y estaba el jardinero cortando el pasto ahí en el plan alto. Este es el tema. Quedó a mano, quedó a merced de las fuerzas del mercado y de las corruptas instituciones del Estado burgués. Porque en Argentina, en Brasil, en Bolivia, en Chile, en todos estos países, se ocupó el gobierno, pero no se conquistó el Estado. Y esto es absolutamente fundamental, y con esto termino, pasar la última tesis, ¿verdad? Y es que una cosa es decir que un partido llega al gobierno, pero otra completamente diferente es decir que conquista el Estado, que conquista el poder del Estado en el capitalismo. ¿Qué significa conquistar el poder del Estado en el capitalismo? Bueno, significa desmontar los resortes de eso que algunos autores norteamericanos como Peter Dale Scott llaman el gobierno invisible, que nadie elige, que sin embargo